De lo soldado de Malvina al cuerpo de Diana que pues el Florence Fernando Cerula y clave para descubrir cómo murió la joven desaparecida. Lo caso más difícil en Galicia que ban en su mano. Lo llamo el bon de Galicia, pero a Fernando Cerula a Roch, Madrid, 1959. No le gusta nada que comparen el trabajo oral y tentaveux precario de lo Florence de Happy con la ciencia ficción de la famosa serie estadounidense. El hombre que trabaja sin descanso estudia buscando la huela del delito en lo uso de Diana que sigue aferrado a la vieja maleta de médico que le regaló su padre al terminar la carrera. Y con esta compañera de viaje va desentraînando todo lo crimen que se complican en Galicia y enrolándose como voluntario en incontable aventura científica. La última de esta misión altruista, el pasado verano y privandos de vacación, fut su participación en la tarea d'identification de 121 nombres en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Un trabajo que estaba pendiente de la guerra, 1982, y que fut promovido por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Permanecía enterrado con la inscripción Soldado Argentino solo conocido por Dios, pero ahora 88 de él ya tiene nombre. Cerula est le responsable de la unidad d'anthropologie al Florence del Imolga, Instituto de Medicina Legal de Galicia, y trabaja en una discreta instalación de un hospital público que no está en una gran ciudad, sino en el pueblo urbano de Verín, 14. Un habitante. El especialista que tiene la comunidad autónoma cuando se trata de cadáver cuyo deterioro es muy difícil encontrar señal del delito en la parte blanda. En esta situación, el antropólogo Florence somete lo cuerpo a un proceso de esqueletización cadavérica mediante caution porque el uso limpio muchas veces es el mayor testigo de un crimen. Ahora dedica toda su atención a lo de Diana que, y trata de descubrir en él cómo fueron los últimos instantes de vida de la chica de Pozlo y cómo la mató realmente el chicle. Pero en su mesa de trabajos han resuelto mucho otro suceso violento y han identificado resto envuelto en misterio. En lo último año ha estudiado el cadáver de otra mujer desaparecida en Orense, se corrompere, y gracias al traumatismo registrado por lo uso construyó el retrato robot psicológico y físico del asesino que todavía busca la Policía Nacional. También trabajó con lo cuerpo de 4 personas que aparecieron descuartizadas en Ferrol y a Coruna, abandonada en un monte y una fosa séptica entre 2008 y 2009. À partir d'un cráneo y lo poco uso que dejaron las almanacs, en 2014 confirmó la identidad de Martin Verfondern, el holandés asesinado supuestamente por su vecino en una aldea de Orense y desaparecido durante 4 años hasta que un helicóptero de control de incendio localizó su coche, y después su resto, en un pinar. En la misma provincia, d'un bidon metálico, único escenario del crimen como ahora parece serlo también el pozo donde apareció Diana que,
il forans recupero lo uso de una victima calcinada, y logró identificarla en poco dia gracias a lo escáner cerebral que le habían realizado en vida a la mujer, que era esquizofrénica. Entre lo incontable caso que recalan en su mesa de trabajo, debe en cuando hacer lo lugar que levra alada en diversos lugar por si es posible poner le nombre y apellido, o de lo caso de persona desaparecida con el ha colaborado el de Sonia Iglesia, la mujer de 37 años que faltó de Pontevedra en agosto de 2010 sin dejar rastro. Et la mort de este inquieto antropólogo forense por su profesión le ha llevado también a infinidad de fosas comunes de la guerra civil junto a su amigo y maestro Francisco Echeverría, el especialista vasco que desentrañó el caso breton. Dedicatanta ahora a su pasión en lo último tiempo también ha llevado a cabo la reconstrucción facial de la primera mujer del Mesolítico alada en España, una pastora de Urotala que su descubridor han bautizado como el Bay que murió ese 9. Años en la montana de Lugo. En 2012 también puso cara a Manuel Blanco Ramazanta, el famoso hombre lobo gallego del siglo VI. Le puso cara y algo más. A partir de lo de Talado informe forense incluido en el proceso judicial del asesino múltiple logró diagnosticarle un extraño trastorno genético de intersexualidad. Supuestamente Ramazanta había nacido mujer y había sido bautizada como Manula, pero todo la creían hombre.